¿Qué podrían tener en común las grandes historias de fantasía con los conflictos modernos que vemos hoy? Bueno, hoy vamos a explorar una fuente que se mete de lleno en eso y revela las creencias, a menudo invisibles pero muy poderosas, que realmente están moldeando la guerra en nuestro tiempo. A ver, a primera vista, suena como una pregunta un poco extraña, ¿verdad? Pero resulta que la conexión es, bueno, mucho más directa de lo que uno se imagina. Según el texto que analizamos, parece que las mismas fantasías que nos atrapan en la ficción están de hecho impulsando activamente tanto el desarrollo de la tecnología militar como las propias estrategias de guerra. Y aquí es justo donde la fantasía como que salta de la página al mundo real. Estamos hablando de multimillonarios de la tecnología, gente como Palmer Luckey, el fundador de Oculus VR, y de Anduril, una empresa de defensa. Ellos no solo son fanáticos de esta literatura, sino que la usan casi como un manual, como un modelo para sus ambiciones en el mundo real. Y ojo, que esta influencia no es para nada sutil. Pensemos por ejemplo en Palantir, la famosa compañía de vigilancia. Su nombre viene de las piedras videntes de Tolkien. O Andúril, que se llama igual que la espada de Aragorn. Lo que el autor plantea es que estos no son solo nombres ingeniosos, reflejan toda una visión del mundo. Una que ve la tecnología como una especie de fuerza mágica, capaz de poner orden en un mundo que perciben como caótico. Ok, para entender cómo se conectan todas estas ideas, vamos a seguir un camino bastante claro. Primero, las fantasías que inspiran la guerra. Luego, el mito de la violencia sagrada. Después definiremos el campo de batalla posmoderno. Analizaremos un nuevo código ético y al final veremos cómo todo esto arma una narrativa global. Muy bien, empecemos por el principio, esa poderosa influencia de las fantasías. Vamos a ver cómo esta mentalidad que sale de la ficción no se queda solo en Silicon Valley, sino que de hecho pone las bases para una teoría mucho más grande sobre los conflictos. El autor le pone un nombre a esto, hambre sagrada. Se refiere a esa creencia casi religiosa de que la ganancia, el beneficio capitalista es bueno en sí mismo. Con esta lógica, cualquier innovación que dé dinero se justifica sola, sin importar si es disruptiva o hasta destructiva para la sociedad. Es como una mitología moderna que mueve a gran parte del mundo tecnológico. Y esta idea del hambre sagrada en la tecnología, pues, tiene un reflejo bastante oscuro en la geopolítica. El autor nos lleva de la justificación de la ganancia a la justificación del conflicto, y para eso introduce el concepto de violencia sagrada. Para que quede más claro, la fuente pone de ejemplo esta declaración del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Cuando él invoca la historia bíblica de Amalek, que fue un antiguo enemigo de Israel, está usando un texto sagrado de hace miles de años para enmarcar y justificar un conflicto del siglo XXI. Esto es básicamente usar la historia como un arma. Y para que no quede ninguna duda de a qué se refería, este es el pasaje bíblico sobre los amalecitas. La orden es muy clara. Destruye totalmente todo lo que les pertenece, no les perdones. Al poner la declaración moderna justo al lado de su fuente antigua, el texto nos muestra sin filtros cómo se invoca una justificación divina para la violencia total. Bien, entonces, si estas son las creencias que impulsan los conflictos, la pregunta es, ¿cómo es el campo de batalla actual donde se despliegan? El autor lo define con un término muy preciso: guerra posmoderna. Y es un tipo de conflicto que es radicalmente diferente a todo lo que conocíamos. Este concepto es absolutamente clave. La guerra posmoderna ya no es sobre dos ejércitos que se encuentran en un campo de batalla y uno gana. No, es un estado de conflicto que no termina, que es perpetua, impulsado por la tecnología y el terror. Aquí las victorias militares claras son casi imposibles y las líneas entre combatiente y civil, entre guerra y paz, se borran por completo. Y sus características, pues a menudo son paradójicas. La principal justificación para ir a la guerra se convierte en buscar la paz. Los soldados ya no siempre usan uniforme, pueden ser analistas de datos o pilotos de drones que están a miles de kilómetros de distancia. Y como se ve en la imagen, los métodos antiguos como los asedios conviven con la tecnología más avanzada que existe. Esto crea un campo de batalla increíblemente complejo y continuo. Ahora, para que todas estas teorías no se queden en algo abstracto, la fuente nos da un caso de estudio muy concreto, el Código Ético de las Fuerzas de Defensa de Israel. Se le conoce como el Código del Espíritu, y vamos a ver cómo, según el autor, este código refleja la lógica de la guerra posmoderna. Aquí el autor nos presenta un contraste directo, muy tajante. Por un lado, tenemos el derecho internacional que se basa en proteger a los no combatientes. Pero por otro, se argumenta que este código ético, en la práctica, lo que hace es formalizar una jerarquía.
la creencia de que las vidas israelíes tienen más valor que las palestinas, y esto, a su vez, justifica acciones que priorizan la seguridad de sus soldados por encima de todo. Y la fuente sostiene que esto tiene consecuencias muy directas en las reglas de enfrentamiento. Esta cita, que viene de un informe de 2015 con testimonios de soldados, resume de una manera escalofriante la supuesta aplicación práctica de esa ética. Si ves a alguien, dispara. Que los errores se lleven sus vidas, no las nuestras. Y ya para cerrar, el autor amplía la perspectiva para conectar todos estos puntos, desde la fantasía en la tecnología, pasando por la violencia sagrada y la guerra posmoderna. Todo esto termina en un argumento sobre el choque fundamental entre estas narrativas y la democracia misma. Y aquí llegamos, digamos, al corazón del argumento. El fundamentalismo, ya sea religioso, tecnológico o de cualquier tipo, opera bajo una única verdad que no se puede cuestionar. Esto, según el autor, lo pone en un camino de colisión directo con la democracia, que por definición necesita del debate, del disenso y de la coexistencia de muchas verdades diferentes. Todo este análisis, al final, nos obliga a hacernos una pregunta fundamental. Si las historias que nos contamos a nosotros mismos tienen tanto poder, el poder de moldear la tecnología, la ética y hasta la guerra, ¿qué mitos y qué fantasías están impulsando nuestro mundo ahora mismo? Porque el poder de estas narrativas, como acabamos de ver, es cualquier cosa menos imaginario.